y seguirán subiendo. ¿Sabes por qué? Mientras esté la frontera abierta, seguirán subiendo, porque casi todo el que entra quiere ir a vivir allí y no se construyen más casas. Las casas son las que son. Acá tenemos a una broker en Miami que se dedicaba a ayudar o tratar con personas que estaban buscando alquiler. Esta señora hace un análisis bastante detallado en ese vídeo de la situación de los alquileres y hay algunos puntos súper interesantes. Por ejemplo, 3 meses de depósito y un puntaje de crédito mínimo de 650. En caso de tratarse de un condominio, piden depósito por áreas comunes que oscila entre 200 y $1,500. Application fee de 150 a $200. Todo esto lo piden para poder alquilarte. Incluso cada vehículo lleva un registro de $25 y los alquileres están por las nubes también. Acá está el vídeo. Por ejemplo, el alquiler promedio en Miami es de $3,200. Acá les dejo el enlace para que lo consulten. Ahora, cubanos que llegan a Estados Unidos y a Madrid también, cuidado, porque todo el que llega a Estados Unidos, o vamos a no ser absolutos, la mayoría quiere irse a vivir a Miami. ¿Por qué? Bueno, porque en Miami se habla español, porque Miami es una ciudad que está llena de cubanos, porque hay trabajo, por todo esto. Pero claro, tú sales de Cuba, de esas casas de Pinal del Río, y llegas a Miami y tú piensas que el alquiler en Miami te va a costar lo mismo que esa casa en Pinal del Río. No, cuidado. Los alquileres en Miami están carísimos, pero es normal. ¿Sabes por qué? No es porque la gente en Miami sea muy hijo de puta. A lo mejor te encuentras alguno que lo es, pero no es por eso. Es porque en Miami hay algo que no existe en Cuba, que es oferta y demanda. Lo mismo que existe en Madrid, oferta y demanda. Y claro, todo el mundo quiere vivir en Madrid. Todo el mundo quiere vivir en la Gran Vía. Si todo el mundo quiere vivir en la Gran Vía o en la Plaza Mayor o en la zona del Retiro o en la zona de Velázquez o en Serrano, si todo el mundo quiere vivir en esas zonas, pues lo normal es que haya mucha demanda, pero la oferta sigue siendo limitada porque son casas. Ya no hay más casas, son esas las que están construidas. Por eso sube el precio. Hay una oferta grandísima, perdón, hay una demanda grandísima y una oferta que no varía. El precio se dispara. Eso que pasa en Madrid, pasa exactamente igual que en Miami. Todo el cubano, el latino que llega, que no habla inglés, quiere irse a vivir a Miami. ¿Por qué? Porque en Miami todo el mundo habla español y además hay trabajo. ¿Y qué pasa? Que la oferta de vivienda es la que es un número limitado. No se construyen muchas. Sin embargo, la demanda va creciendo año tras año. Por tanto, el que tiene una casa hoy ve cómo hay 10 personas pidiéndole precio por el alquiler. ¿Y qué dice ese que tiene la casa? A ver, ¿tú cuánto me ofreces? 1,000, tú 1,500, tú 2,000, tú 2,700, tú 3,000. ¿A quién se la voy a alquilar? Al de 1,000, pudiendo alquilarla en 3,000. Yo se la alquilo al de 3,000. Porque a mí no me interesa tu situación personal. A mí me interesa que mi negocio funcione. Alquilar la casa en 3,000. Y eso es lo que hace que el precio se dispare. Acuérdate que tú saliste de Cuba, de un sitio donde no hay oferta y demanda, pero has llegado a un sitio donde sí hay libre mercado. Y ahí están los cubanos quejándose, muchos. No, es que abuso con los alquileres en Miami. Escucha, si no te gusta el libre mercado, regrésate a vivir en esas casas de zinc en Pinal del Río. Si no te gusta el libre mercado, regrésate para Cuba. Si no quieres pagar lo que cuesta un alquiler en Miami, que es caro, sí. Pero ¿por qué es caro? Porque todo el mundo quiere vivir ahí, por algo será, ¿no? Si no quieres pagar lo que cuesta un alquiler en Miami, puedes irte a Tampa, puedes irte a Orlando, puedes irte a Arkansas, puedes irte a Boston, porque Estados Unidos es bastante grande también. ¿Mm? Esto, señores, es lo que hay.
Por algo tú quieres ir a vivir a Miami y todo el mundo también en el sur de la Florida. Todo el mundo quiere ir a vivir para allí. Pues es normal que los precios suban. La demanda es altísima y seguirán subiendo. ¿Sabes por qué? Mientras esté la frontera abierta, seguirán subiendo, porque casi todo el que entra quiere ir a vivir allí y no se construyen más casas. Las casas son las que son. Por tanto, espera que en los próximos años los precios sigan aumentando. ¿No te gusta? Piénsatelo bien. No vayas a vivir ahí. El que quiere ir a vivir al centro de Madrid, que espere alquileres de 2.000, 3.000, 4.000 euros por una cosita así. ¿No te gusta? Vete a vivir a Arganda del Rey. En Arganda de Rey, un alquiler más grande que en el centro de Madrid te cuesta 3 veces menos. Pero claro, tienes que coger el tren o el autobús o meterte 15 minutos en carro hasta el centro de Madrid, si trabajas en Madrid. ¿No? Las cosas buenas se pagan, lo de toda la vida. Ahora, este contraste, esta situación, contrasta mucho con lo que ocurre en Cuba. Miren, esto es lo que ocurre en Cuba. En Cuba, las casas, y para que entiendan por dónde viene el problema, que no es que el que vive en Miami sea un hijo de P malo. No, no, no. En Cuba las casas no cuestan dinero. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir en Cuba. Todo el mundo quiere vivir en Miami. ¿Mm? En Cuba las casas van perdiendo valor año tras año. $40.000 una casa. ¿Dónde puede valer $40.000 una casa? En un sitio donde nadie quiera vivir. Ya está. En España hay pueblos en el medio de un campo donde el pueblo entero cuesta $100.000. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir en ese pueblo. Pues en Cuba nadie quiere vivir, por eso las casas cuestan $40.000 y se van devaluando año tras año, porque a medida que pierde valor el peso cubano y crece la inflación y empeora la situación, más gente se quiere ir. ¿Para dónde se quieren ir? Para Miami, donde sube el precio de las casas, donde sube el precio de los alquileres, al mismo tiempo que baja en Cuba. Es entendible. Y cuando tú cruzas estos dos datos, te das cuenta de por qué está ocurriendo este fenómeno. Hay un país entero que quiere vivir en una ciudad de otro país. Y todo el mundo en este país, en Cuba, está vendiendo su casa para irse a vivir a Miami, la ciudad del otro país. Por eso es normal que los precios de las casas en Cuba bajen y los precios de las casas en Miami suban. Y no va a cambiar hasta que no cierren la frontera y regulen los viajes. Regulen los viajes, no, perdón, regulen la migración ilegal. O hasta que crezca, hasta que se construyan más casas, que no va a pasar. Miren, para que tengan una idea todavía mejor. Esto que está acá es Rebolico, una web de compraventa que ponen anuncios de casas también. Una casa en Fontanar, en La Habana, de 3 cuartos, cuesta $22.500. Eso no es ni el down payment de una casa en Florida. $22.500. Una casa, un apartamento de 3 cuartos en Alamar cuesta $5.500. ¿Por qué alguien vende su casa en $5.500? Porque no puede vivir ahí, tiene que largarse. Y esa persona que se larga de Alamar, ¿dónde llega? A Miami. Y entonces los $5.500 en los que vendió su casa ahí en Alamar repercuten al alza en el precio de las casas en Miami. Miren, apartamento capitalista, sala, comedor, un cuarto en $4.000. En Palatino, una zona que yo conozco muy bien, yo estudié ahí, en el Cerro, en la zona de Palatino, $14.000, un apartamento de 3 cuartos. ¿Ven? Miren, este es 150.000, pero esta es una construcción de antes de la revolución, en el Reparto Flores, en Playa. ¿Ven? 17.500, una habitación, una casa, un apartamento de 2 habitaciones en pleno Vedado, cerca de la Universidad de La Habana. Eso es el centro de La Habana. En 17, imagínate tú, una casa, un apartamento en el centro del downtown de Miami
en $17.500, impensable, ¿verdad? No el alquiler, la venta. Pues en el medio del Vedado, $17.500 un apartamento. Y ese es el fenómeno entonces. Eso es lo que está ocurriendo. Miren los precios, se van a dar cuenta ustedes mismos. Las casas en Cuba no tienen valor. Todo el mundo se quiere ir. ¿Para dónde quieren ir? Para Miami, lo que hace entonces que el precio de las casas de los alquileres en Miami suba de valor. A esto añádele también el tema de las asociaciones y todo esto, que también hay abusos ahí, sin duda. Yo es algo que no comprendo. Mientras más me lo dicen acá, menos lo entiendo. Eso de que yo tengo que pagarle a una asociación que cada año me cobra más caro por hacerme lo mismo en el condominio. Yo cada año lo entiendo, cada vez que me lo explican lo entiendo menos porque en España no funciona así. Pero es lo que hay en Estados Unidos. Si no te gusta, tienes dos opciones. O te regresas para Cuba o te vas a vivir a otra ciudad. ¿Tú sabes cuántas ciudades hay en Estados Unidos? 500, muchísimas, miles, montón, pila, burujón, puñado. Vete a vivir a otra ciudad. Es lo que hay. Pero entiéndelo, porque luego está el que se queja de la subida de los alquileres y de la subida de los precios. Y por otra parte, te dicen, no, ¿cómo van a cerrar la frontera? Que venga todo el mundo, sí, tú eres cubano y tienes que recibirlo. Las dos cosas no son compatibles. Si vas a llorar por el precio del alquiler, me parece muy bien, pero luego no digas que mantengan las fronteras abiertas y que venga todo el mundo para acá, porque estás llorando al mismo tiempo que te la estás dejando meter. Y eso no tiene sentido. Sé coherente. Sé coherente y entiende que mientras sigan llegando gente, va a seguir aumentando la demanda, va a seguir manteniéndose la oferta, por tanto, marca la ley del mercado que el precio se dispara. Ah, por cierto, esto tiene que ver con el tema de la vivienda. Es este testimonio que curiosísimo que me encontré en Facebook y quería compartirlo con ustedes porque de verdad es interesante. Es un testimonio de una persona que fue a Cuba, a Santa Clara, y fue a la casa donde había vivido en Cuba. Hacía 60 años había ido y jamás había ido a esa casa. Dice, parte de lo que fue mi hogar en Cuba, Máximo Gómez número 161 en San Vicente y San Mateo, después de 55 años, sin ir a Cuba decidí regresar, aunque todos me advertían que era un riesgo y no tenía necesidad de tomarla ya a mi edad, de tomar ese riesgo. Lo que encontré me sorprendió, algunas cosas buenas, como las amistades, que pude hacer, gente buena con ese calor cubano de amistad que no existe en ningún otro lugar de este mundo. Discrepo con esta persona, sí existen en muchos otros lugares del mundo, por ejemplo en España existen y en Portugal también. Eso de que hoy el calor humano de Cuba es único, ya sé, quítate el mojón ese de la cabeza, date un paseíto por España y por Portugal y vas a ver Grecia también, otros lugares en el mundo donde también existe el mismo calor humano. No existe en ningún otro lugar del mundo, dice, una naturaleza privilegiada. Por otro lado, completa destrucción de muchas partes de nuestra ciudad, como lo prueba esta foto. Ladrillos caídos, cocinas, cocinando con carbón, techos destruidos, etcétera. Bueno, esta es la casa que dejó esta persona antes de irse y lo que se encontró fue miseria y destrucción. La gente que vive en esta casa, según el testimonio de esta persona, según cuenta acá, tuvieron que vender el bidet, los lavamanos, la cenefa para poder vivir. Tuvieron que canibalear la casa para poder vivir, desbaratar la casa para vender y poder vivir. Claro, en esa casa vive, según el testimonio, vive un comunista. Fíjate tú, un comunista que dice la persona del testimonio que en ese momento no estaba ahí, estaba de viaje y la atendió la esposa de este comunista. Y este comunista que se apropió de esa casa, evidentemente, se la entregaron de alguna forma, una casa confiscada al que piensa distinto, al que se fue del país, robada por los comunistas y entregada a otro comunista, está desbaratada. Eso, la propiedad privada, señores.
Cuando se viola el derecho a la propiedad privada, de ahí para allá, lo único que viene es destrucción, miseria, hambre. Tú coges a un comunista y le entregas una casa en perfectas condiciones y lo pones a vivir en su sistema. 50 años después, la casa es esta ruina. Esta ruina es la casa. Y luego se preguntan, ¿por qué suben de precio las casas en Florida? ¿Por qué bajan de precio las casas en Cuba? Gracias a este grupo de Santa Clara, instantánea por tantos lindos recuerdos que no reconozco a muchos de los que participan, pues los que compartieron conmigo en esa linda ciudad, hoy en día están en la ciudad que nos espera a todos al final de esta vida, que es la ciudad de Miami, están todos por allá. A todos aquellos que quedaron en mi pueblo, ahora el de ellos, les deseo lo mejor. Bueno, desearles lo mejor allá adentro es complicado. Bueno, es para que vean ustedes las casas robadas por la revolución, cómo han terminado. Miren, en Cuba se hizo una ley de reforma urbana. Acabados de llegar los comunistas al poder prácticamente. Lo primero que se hizo fue un instituto de confiscación de bienes malversados. ¿Qué o cómo funcionaba esa institución? Era simple. Todo el chivato, todo el comunista, todo el miliciano que dijera, mira, fulanito tiene una casa que se la robó, o fulanito era político, o fulanito era un burgués, y esa casa él se la robó, o no sé, explotó a alguien para tenerla, pues iba a esta institución de bienes malversados, de recuperación de bienes malversados, y le quitaba la casa, sin juicio, sin explicación, sin nada, era confiscada. Muchas veces esto ocurría porque había un comunista envidioso en el barrio que iba a la milicia, a los milicianos y le decía, mira, fulanito es un burgués que ha explotado al proletariado y por eso tiene esa casa. Y iba la milicia para allí, le quitaba la casa y luego ese mismo comunista se quedaba con la casa. Eso pasó un montón de veces. Luego vino la ley de reforma urbana, donde los comunistas le impidieron a la gente tener más de una casa en la ciudad y una segunda casa si era en la playa o en el campo. Si eras contrarrevolucionario, solo una. Y en este caso, bueno, y además, si molestabas mucho, ninguna te fusilaba. Pues ahí entonces empezaron a decomisar todas las viviendas de un montón de gente que había trabajado durante muchos años y su dinero de su retiro lo había invertido en una casita o un apartamento para alquilarlo y vivir de ese alquiler. A toda esa gente le quitaron todo. Luego estuvo también la gente que vio que los comunistas llegaron y dijeron, bueno, nos vamos a ir porque esto va a durar poco y cuando se acabe, volvemos entonces. Toda esa gente, los millonarios que vivían en toda la zona de playa, en Quinta Avenida, toda esa zona, todas esas mansiones, las de Varadero. Eso fue gente que dijeron, miren, nos vamos y ya cuando esto termine, volvemos. Algunos de ellos dejaron al servicio de la casa, viviendo en la casa, cuidando la casa. ¿Saben qué pasó? Bueno, nunca se acabó. Algunos les confiscaron la casa, se la dieron a los comunistas y otros, el servicio de la casa, comunistas también algunos, se quedaron con la casa. Dijeron que era suya. Otras mansiones, como la de Dulce María Loinás, al final fue particionada y las convirtieron en cuarterías. Esto pasó más en la parte de Centro Habana, Habana Vieja, esa zona de ahí. Al final, lo único que provocaron fue quitando, robándose la propiedad privada. Lo único que provocaron fue esta destrucción. ¿Por qué? Porque esa gente que fue a vivir ahí, esa casa no le costó nada. Ellos no pusieron un solo ladrillo de esa casa, no trabajaron un solo peso para comprar esa casa. Los dueños, los que trabajaron el dinero, los que construyeron la casa, la cuidaban como tacita de oro, porque era suya, era su patrimonio. El comunista vago, parásito, ladrón, al que le regalaron esa casa, no le tenía ningún sentido de pertenencia, ni de amor, ni de cuidado. Por eso la desbarataron. Y es lo que hacen todos, desbaratarla. Así están todas. ¿Ustedes creen que La Habana era la ruina esa que vemos hoy? Miren los videos de La Habana de la década del 50. Van a ver una ciudad preciosa. A eso sí, todas las casas eran privadas.
y la gente cuidaba su edificio. Y el que tenía un edificio para alquilar, cuidaba el edificio porque quería que el edificio se alquilara, los apartamentos, y quería alquilarlos a un buen precio. Y para eso tenía que estar impecable. Y si se rompía el escalón de la escalera, iba al minuto y lo arreglaba. Y si se rompía un cable, iban al minuto y lo cambiaban. Y la puerta de no sé qué, iban y la cambiaban también. Porque era privado y tanto para vivir como para negocio tenía que estar impecable, porque era privado, propiedad privada. Al eliminar la propiedad privada, pasó esto. Y ahí está la destrucción. Por eso ves La Habana como está. Por eso ves Cienfuegos como está, Santa Clara como está, Santiago de Cuba como está.